Tu mina ha ganado 10 minas. Tu mina ha ganado 10 minas. Este título de la reflexión de hoy está contenido en el pasaje bíblico de Lucas 19, 11 al 27, que a continuación leemos. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Un saludo cariñoso en Cristo a cada uno de nuestros amables oyentes que semanalmente nos comunicamos por este medio, tomando un tiempo para edificar nuestras vidas, alentarnos unos a otros y ser exhortados por el mismo Dios a una vida más cerca a su corazón. Ya hemos anotado en reflexiones anteriores que el Señor Jesús hacía su recorrido final aproximándose día a día y paso a paso a su sacrificio expiatorio, cuyo lugar era Jerusalén.
Es además importante aclarar que a medida que se aproximaba al momento, su fama, la curiosidad de las multitudes, la efervescencia de los acontecimientos era cada vez mayor. El verso 11 de nuestro texto para hoy nos lo señala. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Habían ocurrido señales extraordinarias en su enseñanza. Jesús había desenmascarado la hipocresía y falsedad de los dirigentes religiosos judíos. Las palabras de autoridad que salían de su boca causaban irritabilidad en los líderes de la ley, mas al pueblo le traían sentido de justicia. En una ocasión los fariseos dijeron entre sí: ¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Juan 12, verso 19. En otra ocasión, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ellos oyeron las palabras de gracia que salían de su boca, no se atrevieron a poner un solo dedo sobre él. Los alguaciles volvieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Juan 7:32, versos 45 y 46. Todo esto hacía pensar a las multitudes que el reino del Mesías se manifestaría de inmediato, poniéndole fin a la opresión del gobierno romano, que a la postre era el mayor interés de ellos como nación. Esta percepción en la mente de estas multitudes fue corregida cuando el Señor Jesús contó una parábola que enfrió tales esperanzas. Esta parábola mostró que habría un intervalo de tiempo entre su primera y segunda venida, durante el cual sus discípulos, sus seguidores, habrían de estar activos en sus asuntos, siendo que este intervalo de tiempo nos compete a cada uno de nosotros. Igualmente, aprendemos tres cosas fundamentales que el Señor tenía en mente y que hoy se nos enseña y se nos exhorta a hacer también a nosotros. Primero, que el Señor Jesús es este hombre noble que vendrá en su segunda venida a establecer su reino de justicia y paz. Amable oyente, han pasado 2000 años entre el intervalo de tiempo de su primera venida y su inminente regreso a establecer su reino. Fíjese que las personas de aquel entonces querían ser liberadas
no de la esclavitud del diablo y del pecado que lleva a la condenación eterna, sino de un gobierno humano que los había conquistado y del cual se querían librar. Siendo honestos, a tal distancia de la historia, el hombre posmoderno del siglo XXI no clama por la libertad del pecado y Satanás, como ya nuestro buen Dios ha dado el medio en la persona de Cristo, sino clama por libertad financiera, política, social y de género. El diablo ha hecho creer al mundo que Cristo, el Rey, nunca vendrá, por lo que la libertad la debe y la puede procurar cada cual. Amable oyente, la verdad es que el Rey viene otra vez y viene pronto. Nada habido ni imaginado lo podrá detener. Acordémonos lo que escribió el profeta Daniel en la visión de los tiempos futuros del capítulo 2. Todos estos imperios mencionados en este capítulo han pasado. Así dice Dios. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Daniel 2:44. Esto es exactamente lo que el Señor Jesús enseñó y nos enseña en este texto de hoy. En segundo lugar, que sus siervos tienen el noble encargo de trabajar para el Rey en este intervalo de tiempo entre su primera y su segunda venida. Verso 13. El número 10 representa a todos los discípulos de cada generación hasta su venida. Si usted es uno de ellos, entonces asumamos la responsabilidad, porque a esta altura de la historia aún queda un valioso tiempo, aunque corto, para aportar a la expansión del reino de Dios. Este verso no solo señala que es el Señor el que llama y comisiona a sus siervos, sino que los capacita poniendo en sus manos un bien que debe ser administrado de tal manera que genere ganancias, representado aquí en el texto por una mina. Al igual que en la parábola de Mateo 25, 14 al 30. Tanto la mina como el talento se refieren literalmente a monedas, dinero, un bien que tiene un valor. Amable oyente, por los escritos apostólicos posteriores, sabemos que Dios nos ha equipado de diversas formas. El Espíritu Santo ha dotado a cada hijo de Dios con capacidades especiales, conocidos como dones, con los cuales servirlo y con el propósito que su reino crezca entre nosotros. Esto incluye una profesión, bienes materiales, una salud estable, todo lo que somos
y tenemos viene de Él y debe servir a sus propósitos en este intervalo de tiempo antes de su inminente regreso. La frase negociad entre tanto que vengo del verso 13 es o quiere decir que igual que un comerciante desea aumentar sus ingresos, el Señor quiere que su reino crezca. Yo le hago, amable oyente, una pregunta directa, clara y sencilla. ¿De qué manera está usted sirviendo, trabajando con lo que el Señor le ha dado para contribuir al crecimiento de su reino? Si hoy viniera Él y lo llamara a cuenta, usted podría presentar una evidencia medible de su aporte, de su administración. Bueno, aún podemos hacerlo. Él no ha regresado. Es tiempo de reforzarlo, de aumentar, de empezar para los que no lo están haciendo. Corregir los que tal vez lo hayamos hecho de una manera no del todo correcta o mejorarlo, etcétera. Es importante recordar en este punto lo que dijo el Señor y quedó como un principio del verso 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas el que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Y esto está haciendo referencia claramente a aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que le sirvamos en los propósitos de su reino, sean capacidades o sean bienes, y en vez de usarlo para su gloria y para la extensión, lo hemos usado para nuestros propios propósitos. Entonces Dios opta por quitar estas capacidades y dárselas a aquellos que sí están haciendo una buena inversión en su reino. Pongámonos y pongamos lo que el Señor nos ha dado al servicio de Él con humildad y alegría. Veremos con toda seguridad cómo Dios cumplirá su palabra. Se cuentan por millones testimonios de esta verdad. También es importante notar lo escrito en el verso 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Ya sabemos la constante oposición de que fue objeto el Señor Jesús, y hasta la fecha lo es. Esto quiere decir que sus seguidores no encontrarán un terreno cómodo para laborar para el Señor. La oposición estará allí siempre hasta su venida. Los servidores debemos contar con ello. Y en tercer y último lugar, el Rey a su regreso no nos exigirá capacidad, sino fidelidad. Y esto está contenido en los versos 15 al 23. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor,
tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces el Señor dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Observemos las palabras tanto de los siervos como las del rey. Los dos primeros siervos ni siquiera atribuyeron el éxito de su administración a sus propias capacidades, sabiduría o empuje. No, todo por el contrario, sabían que el éxito se lo debían a aquel que puso en manos de ellos ese precioso haber. Así actúa todo servidor consciente que reconoce no solo que es salvo por gracia, sino que también es la gracia del Señor que actúa en él para el logro de resultados. Pablo confirmó esta verdad cuando escribió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 10, lo siguiente: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto dijeron estos siervos, los dos primero, y cualquier logro que hoy se tenga para él debe ser atribuida a Dios. Él es quien debe recibir toda gloria. Hay un peligro letal de autoatribuirse los resultados por capacidad, cayendo en el orgullo que a la postre destruye y ha eliminado a muchos talentosos servidores. La humildad debe anteponerse a la capacidad. Finalmente, oigamos las palabras que dijo el rey a sus siervos: está bien, buen siervo, bien buen siervo. Oh, apreciados oyentes, no hay palabras más significativas y profundas que el rey diga a un siervo suyo. El día de la evaluación no se leerán grandes discursos de reconocimiento, ni se mencionará foja de vida. Habrá, sí, un silencio para que pueda escucharse de los labios de la boca del rey estas palabras a los que hicieron bien con fidelidad y humildad su trabajo. Bien, buen siervo. Qué gran significado cobrarán estas pocas palabras que lo dicen todo. Miles han habido y habrán que trabajaron en el más profundo anonimato sin el más mínimo reconocimiento ni remuneración. Mantuvieron y mantienen ardiendo la llama de la lealtad a aquel que tanto los amó.
que viven y se dan por recompensados, inspirados al escuchar de su Señor estas tres palabras: bien, buen siervo. Aquí me parece a mí que se dibuja en el rostro del Señor una sonrisa de aprobación mientras pronuncia estas palabras: bien, buen siervo. El rey dice que fue poco lo concedido, y quien en lo poco y en lo pequeño o insignificante que Dios conceda para hacer con lo cual se está contribuyendo a la expansión del reino del Señor Jesús, hay que hacerlo con fidelidad. Es a Él a quien servimos. El rey va añadiendo más capacidades a medida que somos fieles en lo que pudiera verse como pequeños, como pequeñez. De esta realidad inspirada en las escrituras ha circulado el dicho: el que se considera grande para hacer una tarea pequeña es porque es muy pequeño para una gran tarea. Una palabra final. El reino milenial del Señor Jesús será literal, será geográfico en Jerusalén y de alcance mundial a todas las naciones. La iglesia reinará con Cristo, esposo y cabeza. Allí estaremos los redimidos a su servicio. Hoy, amable oyente, es un entrenamiento. Si lo hacemos como un buen siervo, seremos promocionados a mejores y mayores responsabilidades en su reino, lo cual será un gran honor. El rey está preparando a los suyos para cosas mejores y mayores. Ánimo, amable oyente, sigamos sirviendo con constancia y fidelidad al Señor. Hay grande galardón, nos ha dicho Dios. Tres cosas fundamentales aprendemos del Señor en esta parábola. Número 1, que el Señor Jesús es este noble hombre que vendrá en su segunda venida a establecer su reino de justicia y paz. Número 2, que sus siervos tienen el noble encargo de trabajar para él en el intervalo de tiempo entre su primera venida y su segunda venida a la tierra, que está pronto a suceder. Y en tercer y último lugar, el rey a su regreso no exigirá capacidad, sino fidelidad. Así, amables oyentes, llegamos al final de esta reflexión dominical, alentándoles a un servicio fiel y comprometido para nuestro Rey Jesús. Agarrados de su mano, avancemos esta semana. El Señor Jesús viene muy pronto. Que Dios los bendiga con su palabra.